Bien, hoy les voy a explicar la diferencia entre 32 bits y 64 bits, tanto en procesadores como en sistemas operativos, contestando a una pregunta que me han hecho en un comentario de un vídeo. Bien, lo primero que vamos a mirar este ordenador en el que tengo yo, qué procesador, qué tipo de procesador tiene y qué tipo de sistema operativo tiene. Si yo me meto por inicio panel de control y me voy a sistema, pues veo, bueno, lo primero que veo es que es un Windows 10 Pro. Y aquí tenemos tipo de sistema. Nos dice sistema operativo de 64 bits y procesador de 64 bits. O sea, tiene las dos cosas de 64 bits. Entonces esto está muy bien así porque va a aprovechar al máximo la capacidad de este ordenador. Bien, vamos a empezar hablando de los procesadores. Bien, vamos a tener de dos tipos, de 32 bits y de 64 bits. Bien, les voy a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que el procesador de 32 bits es una autopista con 4 carriles y que van pasando coches que pueden pasar a 100 km/h. Entonces, digamos que si ponemos un tiempo de 1 hora, pues a esa máxima velocidad y con 4 carriles, pues podrán pasar X coches. Pero nunca van a poder pasar más de esos porque no tenemos más carriles y porque no puede ir más rápido. Y ahora vamos a suponer que un sistema operativo de 64 bits es una autopista pero con 8 carriles. Y además que tiene un poco más de velocidad. En vez de 100 km/h, pues vamos a suponer que es el doble, que son 200 km/h. Entonces, por esos 8 carriles ya de momento ya pueden pasar el doble de coches. En nuestro caso los coches los asemejamos a datos, o el doble de datos. Y como pueden ir al doble de velocidad, pues también van a pasar más datos. Entonces lo bueno de esto es que podemos usar más datos a la vez porque tenemos más canales para enviarlos, que son esas autopistas que decimos, y los podemos enviar al doble de velocidad. Entonces eso está muy bien porque vamos a optimizar tiempo sobre todo. Bien, entonces, el tener un sistema operativo de 64 o 32 bits nos va a limitar a la hora de tener memoria RAM, tener más o menos. Para los que no sepan, la memoria RAM es una memoria inmediata. O sea, vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, nos dan un número de teléfono y nosotros no tenemos dónde apuntarlo y lo recordamos. Cuando llegamos a un sitio ya lo apuntamos y entonces digamos que esa memoria la liberamos. Eso es lo que sería la memoria RAM. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, pues yo que sé, aquí tengo varias cosas abiertas. Yo tengo el programa de correo, tengo el Internet Explorer, tengo el programa con el que estoy grabando el vídeo. Todo eso está en la memoria RAM hasta que yo lo cierre o lo guarde y entonces lo libere. Entonces a más memoria RAM puedo también hacer más cosas a la vez, porque puedo usar más datos a la vez que él tiene en esa memoria inmediata. Bien, entonces en un procesador de 32 bits él solo nos va a dejar tener 4 GB de RAM. En mi caso, como el mío es de 64 bits, pues tengo puesto hasta 8. Pero un procesador de 64 bits puede tener hasta 16 millones de gigabytes. Es una auténtica barbaridad. Evidentemente nadie va a tener eso. Hoy en el mercado pues podemos encontrar ordenadores de 32, 64 gigas y lo que nos limite la placa para poner memoria RAM. Entonces, evidentemente para esto también es mejor el procesador de 64 bits. Bien, también tenemos luego lo que es el procesador matemático. Esto es muy simple. Un procesador de 64 bits, su procesador matemático, va a poder hacer cálculos el doble de rápido. Entonces, pues bueno, esto es una gran ventaja. Bien, vamos a hablar ahora de los sistemas operativos. En los sistemas operativos, bueno, Windows 10, Windows 8, Windows 7 y Windows Vista ya tienen sistemas operativos de 32 y 64 bits. Windows XP tenía, pero no era muy usado y sobre todo el que se usaba era el de 32 bits. Entonces, ¿qué ventajas vamos a tener el tener un sistema operativo de 64 bits? Pues que va a complementar al procesador de 64 bits. Entonces eso es como un conjunto perfecto. Si no tenemos un procesador de 64 bits, no podemos instalar un sistema operativo de 64 bits. Es incompatible. Pero sin embargo, si tenemos un procesador de 64 bits, sí podemos utilizar un sistema operativo de 32 bits.
Lo único que estamos desaprovechando el ordenador en ese sentido, porque no está funcionando a toda su capacidad. Entonces lo ideal es que sería eso. Luego también otra cosa es el software. Aunque ya ahora, a la altura que estamos en Windows 10, casi todos los programas de 32 bits, a no ser que sean muy viejos, funcionan en un sistema operativo de 64 bits. Porque él además hace su distinción. Si nosotros nos metemos por equipo, vamos a tener dos carpetas en Windows, que una es archivos de programa, que es donde están los de 64 bits, y archivos de programa x86, que es donde están los de 32 bits. Entonces ahí tenemos las dos opciones, porque hay fabricantes que solo fabrican para 32 bits. Si es en sistemas operativos anteriores, pues igual sí que tenemos algún problema en ese sentido. Intentar instalar un programa de 32 bits en un sistema operativo de 64, en sistemas operativos anteriores, pues como Windows 7 o Windows XP, nos puede dar algún error. Y evidentemente un programa de 64 bits no va a funcionar en un sistema operativo de 32 bits. Muy bien, pues aquí les he explicado un poco diferencias entre 32 y 64 bits. Evidentemente, hoy en día lo mejor es tener procesador de 64 bits y sistema operativo de 64 bits. Eso luego ya depende del tipo de ordenador que tengamos, del alcance de nuestro bolsillo, etcétera. Pero espero que les haya quedado un poco más claro la diferencia entre los dos. Bien, cuando nosotros formateamos un disco duro, ya sea interno, externo, una memoria USB, pendrive, una memoria micro SD, vamos a tener diferentes opciones a la hora y sistemas a la hora de formatear. Entonces yo hoy les voy a explicar cuáles son los más adecuados para cada cosa y en qué aparatos se puede hacer unas o se puede hacer otras. Bien, en principio nosotros vamos a tener a día de hoy como tres sistemas: NTFS, FAT32 y SFAT. Bien, vamos a ver, empezamos por el más antiguo. El más antiguo es el FAT32 y normalmente se suele utilizar ya solo en pendrives. Y además a nivel de sistema operativo, pues igual lo puede usar alguien que esté usando Windows XP o sistemas operativos ya anteriores. Bien, entonces el FAT32 tiene sus limitaciones, pero vamos a decir un poco las características que tiene. Bueno, lo primero, el FAT32 podríamos instalar desde Windows XP hacia versiones hacia atrás, anteriores, pues Windows Millennium, Windows 98, etcétera. Tiene una pega que no permite almacenar ficheros mayores de 4 GB. Y tampoco aunque sería muy raro, el límite de tamaño serían 8 TB de total de disco duro, aunque es muy raro que si tenemos un sistema FAT32 tengamos un disco de 8 TB. Bien, y en principio en las memorias USB es donde más se hace y sería compatible con todos. Y lo que sí es que podría ser el sistema de ficheros ideal para todos los dispositivos extraíbles, siempre que no queramos meter más de 4 GB. Bien, el que más se usa hoy desde luego es el NTFS. Entonces, a partir de Windows XP ya apareció, y lo bueno que tiene es que va a funcionar con todas las versiones de Windows y con algunas de Linux. No hay límite a la hora de meter tamaño de archivos como el de antes, que teníamos 4 GB. Aquí no tenemos límite, los archivos pueden ser de 4, de 8, de 12 o de lo que se quiera. Y normalmente pues es el ideal para instalar en las particiones de instalación para Windows o de discos de almacenamiento interno, por el tema de que no tiene limitación. Y luego tenemos el SFAT. El SFAT es una versión actualizada de FAT32. Entonces la principal ventaja es que no tiene las limitaciones de los famosos 4 GB esos que estábamos diciendo. Es compatible con todas las versiones de Windows, con las versiones de Mac. En Linux nos haría falta un software adicional. Y como he dicho antes, al igual que NTFS, no tiene límite de tamaño en las particiones. Pero normalmente pues se suelen usar para en unidades flash, pues eso, que tengan más de 4 GB, en memorias USB, etcétera.
Entonces estos serían a día de hoy los tres sistemas que más se usan, sistemas de archivos a la hora de formatear discos duros, memorias USB, etcétera. Así ya conocemos un poco más y sabemos el por qué usamos en los discos duros a nivel de Windows pues NTFS, o por qué cuando compramos un pendrive pues nos puede venir en FAT32, y si queremos meter más de archivos de más de 4 GB tendríamos que formatearlo a NTFS.